Hoy pruebo contigo Phoenix OS. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Muchas gracias por estar ahí y hoy os traigo un sistema operativo con el nombre de Phoenix OS. ¿Qué es Phoenix OS? Es un sistema operativo de nuevo basado en Android. ¿Cómo lo he conocido? Bueno, buscando soluciones a vuestras preguntas. Más de uno me habéis preguntado cómo es posible que en otras versiones de sistemas operativos basados en Android no funcionen en algunos juegos como el Player Underground para móviles. En el vídeo anterior os adelanté que estaba investigando el tema del OpenGL y otros tipos de archivos o programas que es necesario tener en nuestro sistema operativo para funcionar con algunos videojuegos. Tengo que deciros que es una característica que va implementada en estos sistemas operativos Android y que difícilmente puedes implementar tú de forma externa. Hay aplicaciones que prometen hacerlo, pero no he podido hacerlo funcionar correctamente. Por tanto, he dado con este sistema operativo, Phoenix OS, el que os voy a enseñar ahora, en el que es un sistema que parece ser pensado para esos jugones, para esas personas que buscan un sistema operativo basado en Android, para instalarlo en el PC y poder jugar a todos los juegos o la mayoría de los juegos que podemos encontrar en la Play Store. Voy a probarlo con vosotros, no lo he probado antes. Así que comencemos y veámoslo juntos. Bien, lo primero que vamos a hacer es entrar en la página oficial en la parte Phoenix OS. Vale, aquí arriba a la derecha y aparecerá una página tal como esta. Yo os dejaré directamente este link, como siempre, en la descripción del vídeo. Bien, ¿por qué creo yo que esta versión de sistema operativo basado en Android puede servirnos? Fijaos, aquí viene una publicidad con varios juegos y este es muy solicitado por vosotros, en el que no somos capaces, ni vosotros ni yo, hacerlo funcionar en ningún tipo de sistema operativo, ni BlizzOS, ni PrimeOS, ni x86, ¿vale? Todos esos sistemas operativos que he ido mostrando en el canal, pues en ninguno ha funcionado este juego. Sí, en el emulador para Windows BlueStacks. ¿Qué ocurre? Que para eso hace falta una máquina pues de cierta característica porque pide bastantes recursos, ya que estamos emulando. Lo ideal es que en un equipo de bajos recursos, de cierta edad ya, pues podamos correr con estos juegos. Así que voy a descargarme esta versión, le doy aquí a descargas. Y lo primero que nos podemos dar cuenta es que está basado en una versión, vamos a decir, antigua de Android, la 7.1. Bien, no obstante, aunque sea 7.1, no significa que no funcionen con las aplicaciones actuales. Muchas aplicaciones, o la gran mayoría, en la actualidad, va a pedir que el sistema Android sea desde la versión 6 en adelante, con lo cual esta versión 7.1 podrá ser totalmente válida. Aquí tenemos dos formas de descarga. Un ejecutable para instalarlo desde Windows o una ISO para usarlo desde Windows o Mac. Yo en el vídeo de hoy voy a mostraros cómo podemos probar este sistema operativo sin instalarlo en el ordenador. Muy importante, ¿vale? Voy a instalarlo en USB. Es decir, yo voy a iniciar la máquina desde un USB que voy a crear previamente para luego hacer la prueba del sistema sin tener que instalar nada en mi ordenador. En otro vídeo, porque si no este sería muy largo, mostraré cómo se puede instalar en el PC. La instalación del PC podrá ser o solo o junto a otro sistema operativo. Eso ya lo veremos. Entonces, ahora mismo aquí nos interesa la ISO para crear ese USB que os he comentado. Puedes descargarlo desde Google o desde Mega. Voy a darle aquí a Google, por ejemplo. Se nos abrirá esta ventana. Le pulsamos aquí a descargar. Y puede ser que aparezca este mensaje. Me ha sorprendido, no lo había probado antes, dice que este archivo lo ha visto o descargado demasiados usuarios, bueno, y que tengo que esperar, pues, por lo menos alrededor de 24 horas para poder descargarlo. Así que voy a cerrar esta pestaña, voy a cerrar esta pestaña y voy a darle a la opción de Mega. Esta opción seguramente sí funcione a la primera. Efectivamente, sí funciona y le damos aquí a descargar.
Bien, está aquí iniciando y me va a tardar aproximadamente unos 20 minutos, así que volvemos al vídeo en cuanto esto termine. Bien, ya se ha completado la descarga y vamos a la carpeta donde lo hemos descargado. Además de Phoenix OS, yo he incorporado Rufus. Os dejaré también el enlace de descarga de este programa porque os hará falta. ¿Para qué os hará falta? Si ya has visto otros vídeos míos, habrás visto que es el programa que uso normalmente para crear el USB. Así que vamos a ejecutar Rufus y se nos abre la ventana del programa. Yo ya tengo mi USB puesto en el PC. Por eso me aparece aquí un dispositivo con este nombre, BlissOS, porque es lo que yo tenía en ese, o tengo, mejor dicho, en ese pendrive, en ese USB actualmente. Si lo quitamos del PC, desaparece. Tenemos la casilla de dispositivo sin ningún tipo de USB. Entonces, lo dicho, metemos o introducimos un USB en la máquina, nos lo detecta, o debería de detectarlo. Aquí seleccionamos la imagen ISO que hemos descargado de internet, la Phoenix OS en este caso, la seleccionamos, le damos a abrir y en principio no tocamos nada del resto de la configuración, a no ser que tengas algo muy claro. Esta es la versión más compatible para todos los PCs, ¿vale? Así que le damos a empezar, le decimos aquí la opción recomendada, OK, nos avisa que va a ser eliminado todos los datos que contiene ese USB, aceptamos y esperamos a que termine el proceso. El proceso ya está acabando y aprovecho para comentaros o recordaros que el próximo paso para que funcione tenéis que tener vuestra BIOS configurada con el inicio o el booteo o el boot, tal como tú lo conozcas, el nombre que tú lo conozcas, de forma que inicie el USB la primera opción. Es decir, que si tenemos el ordenador apagado, introducimos un USB que tiene un sistema operativo para arrancar, como es en este caso, cuando enciendas el ordenador, lo primero que lea sea ese USB para que podamos probar ese sistema operativo que tenemos en ese pendrive. Da igual si tu BIOS es de las antiguas, da igual si tu BIOS es de las de ahora UEFI, tipo UEFI, que tiene que tener esa opción para elegir iniciar desde el USB. Ya lo he explicado más de una vez en vídeos míos anteriores y tengo un vídeo hecho muy básico que explico esto. Os lo dejaré por la descripción del vídeo por si no sabes cómo hacerlo o no sabes de lo que hablo. Ese es el primer paso que tienes que realizar antes de continuar con este vídeo desde este momento. Si ya lo tienes, pues adelante. Vamos a continuar. Bien, tenemos el USB creado. Aquí pone ya preparado, así que con todo verde significa que hemos terminado y le damos a cerrar. Ahora lo que voy a hacer es apagar el ordenador y encenderlo con el USB puesto, sin quitarlo. No voy a entrar en mi BIOS porque ya lo tengo configurado así, con el USB como primera opción. Bien, con el ordenador apagado y el USB introducido, vamos a proceder a encenderlo. Y lo primero que vamos a ver es un menú que va a aparecer si nos ha detectado el USB. No entra Windows, que es el sistema operativo que tengo principal, y si vemos este menú. Aquí tenemos dos opciones, una para probar o ejecutar Phoenix OS sin instalarlo, y otra opción que es la de abajo es instalar Phoenix OS en el disco duro. Bien, vamos a ir en este caso la primera opción. Otro día vemos cómo se instala. Entramos ahí y vemos cómo va a empezar a iniciarse el sistema operativo. Al fin llegará a este entorno. Puede tardar unos minutos, así que no os agobiéis, no perdáis la paciencia, simplemente esperar hasta que veáis este entorno. ¿Qué hacemos aquí? Pues lo primero que vamos a hacer es cambiar el idioma. Vamos aquí, vamos a ponerlo en inglés. No tenemos otra opción ahora mismo y le decimos siguiente. Aquí vamos a aceptar los términos de licencia. Bien, llegado a este punto, podemos conectarnos a la red. ¿Qué ocurre? Que cuando nos pida nuestra contraseña de nuestra Wi-Fi, es posible que ponga las letras en chino o japonés, ¿no? Que es este sistema operativo. Con lo cual no va a conectarnos. Si tú estás conectándote por cable, pues seguramente no tendrás esta pantalla, sino que podrás conectarte directamente por cable. ¿Qué voy a hacer yo ahora mismo con Wi-Fi? Voy a darle a Skip.
y nos va a advertir de que si no tenemos internet, pues vamos a perder, bueno, actualizaciones y otro tipo de servicios, ¿vale? Del sistema operativo. Le decimos que sí, que saltamos ese paso y aquí ponemos un nombre o lo dejamos tal cual, ¿vale? Voy a dejarlo tal cual, no voy a cambiar nada y vamos a decirle finalizar. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a irme a ajustes, aquí en settings, vamos a irnos a language and input, vamos a poner aquí añadir un lenguaje español Estados Unidos o español España, que es lo que voy a intentar buscar. Bueno, español España, vale, que yo estoy en España. Vosotros vais a buscar el español o otro idioma que queráis, como si queréis dejarlo en inglés, también valdría. Vamos atrás y vamos aquí a Physical Keyboard. Vamos a pinchar aquí a Baidu IME y vamos a buscar el teclado español. Ahora por Spanish, aquí está, teclado español, ya está configurado. Y ahora sí, vamos a irnos aquí al icono de Wi-Fi, lo voy a conectar a mi red y voy a poner mi contraseña. Una vez tengamos nuestra contraseña, vamos a darle a conectar. Está conectando, conectado. Ya tengo lo que es conexión a internet en el sistema operativo. Voy a darle atrás, voy a darle aquí y voy a poner español como primera opción. Fijaros que no lo había puesto antes y simplemente pinchando en esta rayita y desplazando vamos a cambiar el orden, ¿vale? Así que vamos a coger español hacia arriba y aquí tenemos todo el sistema en español. ¿Qué hacemos ahora? Pues el sistema operativo parece bastante bonito, tiene todas las opciones como en un terminal móvil o una tablet y se usa igualmente. Pero lo que nos interesa es ver el tema de videojuegos. ¿Por qué? Porque es lo que más me preguntáis. Vamos a intentar instalar el juego que más problemas os da. Vamos a irnos a Play Store, o sea, vamos aquí, desplazamos hacia la derecha y aquí lo tenemos, Play Store. Voy a iniciar sesión, yo ayudo. Bien, tenemos el primer problema, no puedo poner la arroba. Bien, no podía y no puedo escribir la arroba con el teclado normal físico. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a irnos a ajustes, voy atrás, vale, vamos a irnos a ajustes, idiomas, teclado virtual. Aquí administramos teclado para activar esta opción, vale, vamos hacia atrás, si no la tenemos activada la activamos. Aquí vamos a teclado físico, comprobamos que esta opción esté en español y que muestre el teclado virtual. Si vamos atrás y vamos a teclado virtual, tenemos que ver que tenemos esta opción aquí, teclado Android AOSP, y abajo los idiomas. Lo importante en mi caso que esté español. Si no está, añadir teclados y activáis esta casilla. Vale, en este caso, ya si vamos a cualquier zona para escribir, pinchamos y se nos abre este entorno con tecla digital o virtual que tenemos en cualquier terminal. Así que ya sí puedo escribir la arroba y puedo seguir escribiendo con el teclado normal. Le damos a siguiente y voy a introducir mi contraseña. Y aceptamos los términos. Le damos a más, aceptamos. Vamos a expandir esto y vamos a instalar el juego que en ninguna otra distribución nos ha funcionado, por lo menos a mí y a muchos de vosotros. PUBG, aquí lo tenemos, Mobile. Pinchamos ahí y descargamos este. Lo instalamos y esperamos a que termine su descarga y posterior instalación. Aprovecho este tiempo muerto pues para deciros una cosa. Tened en cuenta que todo lo que hagamos aquí en este sistema operativo que hemos iniciado desde el USB, cuando apaguemos la máquina y volvamos a entrar, toda esa configuración que hemos hecho se habrá perdido. Habrá que volver a hacerlo. Recuerda que esta es una forma solo para probar que el sistema operativo
no funciona correctamente en nuestra máquina, en nuestro PC, y que sus posibilidades nos convence para que así posteriormente podamos instalarlo en nuestro equipo sin ningún tipo de problema o minimizando esos problemas, sabiendo que funciona correctamente, ¿vale? Tenéis eso muy presente. Así que voy a cortar aquí el vídeo y continuamos cuando esto haya descargado e instalado. Bien, ya lo tenemos descargado e instalado y en directo con vosotros voy a abrirlo. Le damos a abrir y aquí nos dice que podemos utilizar el botón del medio para entrar en Shooting Mode. Solicitando permiso para almacenamiento o guardar datos del juego. Ok. Permitir, le decimos permitir. Y por ahora esto es mucho más positivo a lo que he probado en otras versiones de sistemas operativos basados en Android. Bien, aquí en pantalla nos aparece pues las teclas que van a hacer falta para jugar a este videojuego. Q, E, F, flechita hacia arriba, hacia abajo, control, o F, G, como queramos, ¿vale? Este icono que es el letra número 4, ¿vale? Más Facebook, ¿vale? Aquí tenemos pues todas las teclas que vamos a utilizar para jugar al juego. He leído acepto, he leído acepto. Voy a conectar con Facebook. Acabo de conectar con Facebook y espero a que cargue. Tarda un pelín en cargar y vamos a elegir nuestra región. Europa, España está ya perfectamente. Le doy a continuar. Y mi fecha de nacimiento, le doy a continuar. Aceptamos, aceptamos. Soy hombre y esto mismo. Voy a elegir este mismo, a crear. El nombre ya está en uso. Bueno, pues vamos a poner otro nombre. Bien, he encontrado un nombre que no está en uso, ¿vale? Simplemente paciencia, si jugáis por primera vez. Y dice, emulador detectado, tú o tu equipo únicamente se emparejarán con otros jugadores en emulador. Aceptamos. Novato o pro. Pues novato. Aceptamos y comenzamos. Estamos emparejando, esperamos a ver si encontramos algún tipo de partida. Ya hemos pasado el tiempo estimado de espera y seguimos esperando. A ver el tiempo que tarda. Bien, tras un minuto cerca de 2, por fin hemos podido entrar, ¿no? O por lo menos está, o parece que está entrando. Vamos a esperar un poco más, pone cargando. Y efectivamente, estamos dentro. Bien, puedo moverme, ¿vale? Tengo aquí todos los controles. Y simplemente es pues adaptarnos a lo que son los controles de adaptarnos a lo que son los controles de este videojuego con el teclado y el ratón. Aquí está, estamos jugando perfectamente. Saltamos, aquí vamos. Y nada, esto es lo único que quería mostraros, que con este sistema operativo pues se podría jugar tal como anunciaba a muchos juegos que en otro sistema operativo basado en Android para PC no podríamos jugar. Pues nada, como veis, tras pruebas y pruebas, pues vamos encontrando las soluciones a todas vuestras consultas. En este caso, hemos tenido que cambiar de sistema operativo para que podáis jugar a esos juegos que en otras versiones de Android o distribuciones de Android, mejor dicho, no funcionan. Así que solo puntualizar un par de cosas. Primero, ten en cuenta
que todo lo que hagamos a través del USB, como dije durante la explicación anterior, no van a quedar guardados esos cambios. Además, el rendimiento de nuestro PC trabajando desde el USB tampoco es el mismo que si estamos con el sistema operativo instalado dentro de nuestro ordenador. Con lo que si lo instalamos vamos a tener una mejora en cuanto a rendimiento. Por tanto, os recomiendo que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya, porque en el futuro próximo os voy a enseñar cómo se instala este sistema operativo en nuestro PC, ya bien sea solo y lo más interesante aún, cómo tenerlo junto a otro sistema operativo, Windows o Linux. Voy a hacer seguramente el próximo vídeo explicando cómo sería desde Linux. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros me comentáis que no tenéis Windows instalado, pero sí Linux, y que os gustaría tener Linux con un dual boot con Android. Con lo cual, tener un sistema operativo principal Linux y un secundario que es Android. En este caso vamos a explicar Phoenix OS, pero esa explicación que haré podrá serviros para cualquier distribución basada en Android. Con lo cual pienso que va a ser muy interesante para cualquiera que tenga ese interés de tener dual boot con Linux y Android. No te lo vayas a perder. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Dame un like si te gustó este vídeo. Adiós.